Hola, buenas, bienvenidos a la exposición del grupo número 8, en el cual vamos a estar hablando de la Europa después de la Revolución Francesa. Para que puedan ver los integrantes de este grupo, Ulfi, su servidora, Yesenia, Salvador y Marielis. Esos son los temas a tratar. En este mismo orden, las revoluciones liberales de 1848, Comuna de París, el nacionalismo y las revoluciones proletarias. Entonces, empecemos. Yo les voy a hablar sobre las revoluciones liberales de 1848. Esta tuvo un significado en un siglo lleno de revoluciones. Su origen fue en París, como en 1830, y su meta más ambiciosa era conseguir el sufragio universal. Después de Francia, Italia y Europa Central vieron jornadas revolucionarias también. Pero la falta de coordinación entre los diferentes movimientos puramente liberales en la Europa Central y más democrático en Francia, y las dos clases que lo protagonizaron, la burguesía y el proletariado, tenían diferencias fomentadas por el gobierno impidiendo su éxito. Entonces, para que cualquier hecho se lleve a cabo, tiene que tener algunas causas. Una de estas era la mala situación económica por la que pasaban varios países europeos en el 1848 y antes de. Aparte de la alta burguesía y la nobleza, el resto de la población apenas tenía los medios para sobrevivir. Tres acontecimientos puntuales que contribuyeron a agravar aún más la situación fue una grave plaga que afectó a los cultivos de patatas. La plaga afectó especialmente a Irlanda, provocando el periodo denominado Gran Hambruna. Por otra parte, dos de los sectores económicos más importantes de Inglaterra entraron en crisis en 1847, la industria y el comercio. Muchas empresas mercantiles quebraron, incrementando las cifras de desempleo. Lo mismo ocurrió con muchas fábricas, dejando a los obreros sin medio de supervivencia. La última crisis tuvo lugar en Francia. Allí coincidieron varios factores que impidieron a los comerciantes explotar su producción. La burguesía comercial se vio afectada, lo que hizo que se unieran a los revolucionarios. Esto hay que añadir la carestía por la que pasaba la población debido a las malas cosechas. Otra de las causas que podemos ver es la aparición del proletariado. La creciente industrialización de los países europeos causó una transformación en la sociedad. Anteriormente, la burguesía y la nobleza habían sido las dos clases sociales que se enfrentaban entre sí, una por conservar sus privilegios y la otra por adquirir lo que consideraba que merecían. Con la industria apareció una nueva clase social. Las antiguas clases bajas pasaron a convertirse en proletariado, los obreros de esas fábricas. Dado que los dueños de las fábricas eran burgueses, apareció un nuevo foco de conflicto, ya que los trabajadores los culpan de las nefastas condiciones laborales que eso tenían y la falta de derechos. Con el tiempo, los obreros empezaron a organizarse. En 1830 nacieron algunos de los primeros grupos de este tipo en Francia. Otra de las causas que podemos encontrar fue la lucha contra el absolutismo. Aunque las revoluciones de 1830 habían provocado algunas de las concesiones por parte de la monarquía absoluta, estas eran insuficientes para una buena parte de la población. Las revoluciones del 1848 se convirtieron en un enfrentamiento entre el sistema liberal y el absolutista. De esta forma, los revolucionarios de ese año incorporaron muchas reivindicaciones para democratizar la sociedad, entre ellas la implantación del sufragio, la implantación de derechos individuales y, en muchos casos, la república en un sistema de gobierno. Otra y la última causa es el nacionalismo, que había sido un factor de resistencia durante las invasiones napoleónicas. Desde un principio, después del Congreso de Viena, que trató de configurar un mapa del continente muy conservador, las posturas nacionalistas no desaparecieron, sino que se fortalecieron.
En algunos casos, como en Alemania e Italia, los movimientos de este tipo lucharon por la unificación. En otros, como en Grecia o en algunos territorios de Centro Europa, por la independización. Entonces ya pasaremos a lo que fueron las principales revoluciones que hubieron, empezando por Francia. El rey Luis Felipe I, monarca en estos momentos, monarca, había favorecido a la alta burguesía hasta el punto en que ésta se mostraba partidaria del antiguo régimen. Esta clase social no tenía intención de compartir sus privilegios con la pequeña burguesía ni con los obreros. Estos últimos, junto con los estudiantes, comenzaron lo que fue la revolución. Este inició en París, como dije, el 22 de febrero. Ya el 23 de febrero, los revolucionarios recibieron el apoyo de la Guardia Nacional. Pasando al 24 de ese mismo mes, el rey abdicó. Al día siguiente fue proclamada la Segunda República. Entre las leyes aprobadas se encontraba el sufragio universal, solo masculino, teniendo en cuenta eso, y las libertades de prensa, de asociación. En el gobierno de la Segunda República participaron simpatizantes socialistas, algo inédito hasta ese momento. A los pocos meses antes de la radicalización de parte de los revolucionarios, la pequeña burguesía optó por aliarse con la alta burguesía. A partir del mes de junio, más de 1.500 personas fueron ejecutadas. Tras estos días de represión y violencia, los franceses optaron por un régimen más moderado. El sobrino de Napoleón, Napoleón Bonaparte, fue elegido presidente en 1852, siguiendo el camino emprendido por su tío. Se declaró emperador y eliminó las leyes surgidas de la revolución. Ahora pasamos a una de otras de las revoluciones, no otra de las revoluciones, sino en otro lugar, que fue en Alemania. La revolución política liberal triunfó en febrero y marzo. El rey Federico Guillermo inició un proceso liberalizador, concedió una constitución, licenció a las tropas, creó un gobierno liberal y proclamó la libertad de prensa e instauró el sufragio universal. Pero no sucede lo mismo con las revoluciones nacionalistas. Cuando la Asamblea de Frankfurt se disponía a discutir el tema de la nación alemana, ya se había producido la reacción absolutista que ponía en peligro los logros revolucionarios. Siguiendo con otro de los lugares en donde hubo una revolución, pueden ver aquí en Italia. Como ocurrió con la de Alemania, las revoluciones de los estados italianos combinaban la causa liberal con el deseo de unificación de los territorios. Igualmente, en las zonas de la península itálica controladas por los austríacos, esas insurrecciones se convirtieron también en un movimiento de liberación. En primer lugar, los revolucionarios obligaron al rey de Nápoles a crear un parlamento, expulsaron a los austríacos de Lombardía a Venecia y lograron que el rey del Piamonte aprobara la Constitución. El propio Papa Pío XIX, que gobernaba en Roma, tuvo que huir de la ciudad acosado por Mazzini. Proclamó una república. Todos los logros solo duraron unos meses. Austria envió un poderoso ejército que fue controlado por los revolucionarios.
En Roma, por su parte, el rey Napoleón, quien acudió a socorrer al Papa. Solo en Piamonte, con el rey Víctor Manuel, el sistema liberal permaneció vigente. También hay que tener en cuenta de que toda acción tiene su consecuencia, por lo cual estaremos hablando de las consecuencias del 1848. La revolución del 1848 crearon la serie de oleadas revolucionarias liberales y burgueses que habían comenzado en 1820 y continuado con 1830. A pesar de no conseguir la mayoría de sus objetivos, sus consecuencias fueron muy importantes en los siguientes años. El liberalismo, el constitucionalismo ya eran parte de la mentalidad de la población, el fin de la Europa de la Restauración, etcétera. Entre los logros que consideraron los revolucionarios se encuentran la implantación en Francia del sufragio universal, las constituciones liberales de Prusia y el Piemonte y la derogación del sistema feudal por los campesinos del Imperio Austriaco. Por otra parte, estas revoluciones formaron parte de los procesos de unificación de la Alemania e Italia. La primera se iba a desarrollar con Prusia como centro, mientras que la segunda tuvo al Piamonte como impulsor. El fin de la Europa de la Restauración, hay que tener en cuenta esto, debido a que sin duda es una de las consecuencias más importantes de la Revolución de 1848, el cual marcó el final de la Europa de la Restauración diseñada por el Congreso de Viena. Las rebeliones habían dejado claro que la monarquía estaba siendo muy cuestionada por la población. Incluso aparecieron muchos partidarios de la República como un sistema de gobierno asociado a una mayor democracia. La llamada primavera de los pueblos obligó a los reyes europeos a abdicar o, si querían conservar el poder, ceder parte de sus poderes absolutos. Así tuvieron que aceptar constituciones y parlamentos que limitaban su prerrogativa. Aparte de todo esto, otros acontecimientos que demostraban el cambio de Europa fue la sustitución del ideólogo de la Europa de la Restauración. Ahí podemos ver a Metternich por Bismarck, quien daría paso a otra forma de hacer política. También uno de los logros de las revoluciones del 1848 fue que propició un cambio de mentalidad en parte de la población. Algunos historiadores dominan el espíritu del 48, a la serie de ideas creadas a partir de este acontecimiento. Entre los puntos que configuraron este espíritu estaban la importancia que se empezó a dar a la ciencia y al progreso, pero también al culto al pueblo y el nacionalismo romántico. En las revoluciones participaron distintos sectores de la sociedad. Las repercusiones en cada uno de ellos fueron diferentes. La pequeña burguesía, por ejemplo, fue abandonando los movimientos revolucionarios. Por sus miembros pesó más el temor a que los obreros consiguieran su objetivo que para seguir luchando por los suyos propios. De esta manera, este sector de burgueses terminó aliándose con la alta burguesía, aunque mantuvieron sus diferencias políticas. Por su parte, el proletariado empezó a considerarse como una clase aparte. En muchas ocasiones tuvieron el problema de no estar bien organizados, pero con el tiempo fueron creando sindicatos y
partidos políticos. Los trabajadores de campo, por último, habían visto conseguido su propósito de librarse del sistema feudal que los atacaba que atacaba a los dueños de la tierra. En muchos países, los campesinos que pudieron adquirir tierras pasaban a formar parte de los sectores conservadores de la sociedad. Entonces, aquí ya vamos a seguir con el siguiente tema, que es la Comuna. La Comuna de París fue un movimiento insurrencial que al 18 de marzo al 28 de mayo del año 1871 gobernaron brevemente la ciudad de París, instaurando el primer gobierno de la clase obrera del mundo, cuyo principio era el socialismo autogestionado. La Comuna de París gobernó durante 60 días, promulgando diversos decretos revolucionarios, tales como la autogestión de las fábricas abandonadas por sus dueños, la creación de guarderías para los hijos de los obreros, la elasticidad del Estado, la obligación de las iglesias a acoger las asambleas de vecinos para socializar con su labor. La Comuna de París surge como efecto de la crisis social y económica posteriormente a la guerra del Imperio francés y el Reino prusiano, que se precipitaron para el fin del gobierno de Napoleón III. Sin embargo, esta aventura revolucionaria no resistió más de 71 días y concluyó con la famosa Semana Sangrienta a manos del gobierno francés. La Semana Sangrienta duró de 2 a 3 semanas de muerte y posteriormente sus ejecuciones. Se estima que más de 20.000 a 50.000 comuneros murieron por participar en la Comuna de París. El 1 de abril del año 1871, miles de soldados iniciaron un bombardeo en la ciudad. Los obreros intentaron resistirse al ataque. Sin embargo, el 21 de mayo de ese mismo año, las tropas armadas de Etienne invadieron la ciudad, matando mujeres, ancianos, hombres y niños que apoyaran al gobierno revolucionario. Hasta aquí. La Comuna de París trajo como causa, entre estas causas que motivaron a la realización de la Comuna de París, podemos mencionar que existía miseria y explotación a la clase obrera europea, además de miseria y opresión por parte del gobierno. La Guardia Nacional se sentía humillada por la derrota con los alemanes y sobre todo que el gobierno les suspendió su salario. Estaremos hablando de qué es el nacionalismo, qué fundamenta el nacionalismo, también qué beneficia el nacionalismo a un Estado individualmente. También estaremos hablando qué busca el nacionalismo. Bueno, mire, el nacionalismo es una ideología y un movimiento sociopolítico que se basa en un nivel superior o de creencia, en una identificación con la realidad y la historia de una nación. También, ¿qué fundamenta el nacionalismo? Bueno, el nacionalismo fundamenta ideas en creencias que existen ciertas características comunes a una comunidad nacional o supranacional. El nacionalismo, ¿cuándo empezó el nacionalismo? Bueno, el nacionalismo empezó a los fines del siglo XVIII o al comienzo del siglo XVIII y alcanzó su apogeo ya finalizando en el siglo XX. ¿En qué beneficia el nacionalismo a un Estado? Bueno, el nacionalismo es beneficiado a un Estado, pues este impulsa un desarrollo, una cultura y una identidad política y propia. Fíjese una cosa, que muchas naciones mantienen su cultura basada en una creencia. Por eso las naciones, muchas, no quieren ligar su cultura con otra nación. ¿Por qué? Porque esa otra nación cada nación tiene su propia identidad.
algo muy importante que es la identidad de una nación, la identidad de una persona. Entonces, ¿qué pasa? Como tienen su propia cultura, no quieren hacer una liga con esa otra cultura. ¿Por qué? Porque no es la de ellos. Entonces, el nacionalismo, ¿en qué se convierte? Ese se convierte en una arma muy poderosa hacia el desarrollo social de un Estado soberano. ¿Qué sucede? Una nación con un gran desarrollo soberano, con un gran crecimiento, un ejemplo en producción. ¿Usted cree que se va a unir con una nación que está por el suelo? Una nación que su desarrollo no pasa de un nivel. Por eso está que cuando hay una nación con un gran desarrollo, hay otra nación más desarrollada y quiere hacer liga, incluso quiere hacer comercio, quieren hacer libre comercio, quieren hacer negociaciones, les tienen préstamos. ¿Por qué? Porque saben que hay un desarrollo y quieren negociar porque eso trae un crecimiento. Entonces, el nacionalismo debe ser tomado en cuenta de que este no entre en conflicto, ¿sabe? Ni en conflicto ni perjudique la paz o la cooperación con otra nación. Porque a veces, usted sabe que el nacionalismo trae una identidad y trae aparte de tu mejoramiento. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que no se debe ligar, hay que tener en cuenta de que la paz se pierda. ¿Por qué? Porque traer la paz a una nación cuesta mucho. Y si vemos en los tiempos pasados cómo estaban las guerras, ¿verdad? Incluso han habido guerras, desastres, han habido catástrofes, han habido destrucción entre ambos pueblos por una causa. Entonces, ¿qué busca el nacionalismo? Mantener un respeto, una identidad, un orden político, un orden social en esa nación o esa comunidad y mantener un patriotismo de manera tal que traiga una relevancia y pueda mantenerse sin dañar la cooperación ni la paz de otra nación. ¿Qué busca el nacionalismo? Bueno, el nacionalismo busca preservar la cultura nacional, lo que le hablaba ahorita. La cultura cuesta mucho. Cada pueblo tiene su propia cultura. ¿Qué pasa? Estas son culturas de los ancestros que traen una creencia basada en una religión, basada en lo que ellos creen. Entonces, ¿por qué los pueblos de antes o aún todavía en este tiempo tienen mucha cuenta con ligar su cultura con otra? Porque hay culturas que llevan una forma y otras llevan otra. Entonces, en los tiempos mayormente de antes, para una persona venir a una nación, un extranjero, tenía que, si venir en paz y respetar la cultura que él encontró basada en ese pueblo. ¿Por qué? Porque esto costó mucho, esto viene desde los atrás, por eso ustedes que aquí se celebran, por lo menos en nuestra nación dominicana hay muchas celebraciones, entre ellas tenemos las fiestas patronales. ¿Por qué eso viene? Eso viene con una historia basada en un fundamento de los años atrás, de los ancestros. Entonces, esos pueblos, o este pueblo, ¿verdad? Lleva esta cultura por mucho tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Debe crear un sentimiento de patriotismo en los ciudadanos. Que los mismos ciudadanos, ¿verdad? Siendo patriotas de aquí, reconozcan que esta es una cultura que viene de mucho tiempo y ellos la respeten. Entonces, si se ligan con otro pueblo, podrían quebrantar esta cultura o dañarla. Por lo menos, aquí tenemos los instrumentos y símbolos más importantes del nacionalismo. Estos símbolos son muy conocidos. Tenemos la bandera, tenemos la escuela, tenemos la prensa y tenemos la televisión. La bandera dice que es el primer y más importante instrumento de un nacionalismo o del nacionalismo. Esta representa cada una de las naciones. ¿Qué pasa, por lo menos en nuestra nación dominicana? Nuestra nación dominicana muchas veces se ha perdido un poco el respeto sobre la bandera. ¿Por qué le digo esto? Porque si usted puede ver la prensa, ¿verdad? Que es un medio muy importante del cual estaremos hablando también, que es parte del nacionalismo, de los instrumentos importantes que mencionamos aquí. ¿Qué pasa con esto? Pero en este país viene cualquiera y coge la bandera, la pisotea, incluso la orina, incluso hasta la quema. Y eso hasta se ha quedado así.
O sea, no ha habido un patriota que enfrente esto, pero si esto se hace en otra nación, mire, esa persona lo expulsan de la nación. Si es posible, hasta él y su familia, le meten a la cárcel. Primero le meten cárcel y luego lo expulsan. ¿Por qué? Porque tiene que haber un respeto, una identidad, tiene que haber un patriotismo y un respeto hacia la bandera, ya de que es el primer y más importante instrumento, oiga bien, del nacionalismo, el cual representa una de las naciones, como le dije aquí. Entonces, estas son cosas que tienen que mantenerse, este respeto, esta ideología, mantenerla, porque usted sabe que traer un país a la independencia, a la libertad, liberarlo de otra nación, de un yugo, ¿verdad? Como mayormente este país y muchos países que tienen su propia historia, déjeme decirle que esto hay que valorarlo. Este fue un sacrificio que fue con sangre. Ahora bien, ¿qué dije en la parte de atrás? Que hay que mantener, el nacionalismo quiere que se mantenga la paz. Ya esto está establecido, vamos a mantener la paz, vamos a mantener nuestra creencia, ¿verdad? Y el respeto. Y la otra parte del símbolo importante que mencioné es la escuela. A través de la escuela precisamente nos enseñan este respeto sobre la bandera, de que esto es un símbolo patrio que tenemos que respetar. También nos enseña, ¿verdad?, de que acá cómo podemos tener el derecho, ¿verdad?, del nacionalismo. Tener el derecho, tener, óyeme bien, aquí se encuentra enseñanza sobre cómo respetar estos símbolos patrios y qué significa el nacionalismo y en qué está basado. Y todas estas cosas, ¿verdad?, que pueden ayudar, incluso en la mayoría de los libros también escolares, encontramos sobre el nacionalismo, de qué forma puede mantenerse. Otra parte de los instrumentos importantes mencionados, tenemos la prensa. La prensa es muy importante porque da a conocer a la población del nacionalismo. Y más ahora mismo con el desarrollo que tenemos. Y dijimos basado esos 4 fundamentos, ¿verdad? O esos 4 instrumentos, pero ya últimamente sabemos que está desarrollada la tecnología y hay muchos más instrumentos que tenemos los celulares. Tenemos el internet, tenemos los medios, estos medios, ¿verdad?, que pueden ayudar tanto a conocer lo que es el nacionalismo. Entonces la prensa, a través de la prensa, ¿verdad?, lleva a la persona el nacionalismo y cómo puede llegar a la gente, así adquirir un sentimiento propio sobre el nacionalismo y el patriotismo de nuestra nación o de las naciones. Porque si me baso, cada país tiene su nacionalismo. Esto es un conjunto de naciones, ¿verdad? El desarrollo del nacionalismo se basa en un conjunto de naciones, que estas naciones mantengan su identidad propia, ¿sabe?, que orienten al desarrollo y al mantenimiento de una identidad nacional basada en el mismo nacionalismo. ¿Por qué le digo esto? Porque todas estas naciones, cada nación de estas mantiene su identidad, mantiene su identidad propia al crecimiento, al desarrollo de los pueblos, al desarrollo de las naciones, para llevarla a un gran crecimiento como debe ser. Pues estuvo con ustedes Salvador Tavera Carrasco y para mí un honor. El significado de la palabra proletario es una persona que no dispone de medios propios de producción y tiene que vender su fuerza de trabajo a cambio de un sueldo o salario. La palabra proletario proviene de prole, que quiere decir descendencia o hijos. La revolución industrial llevó consigo la aparición de una nueva clase social, el proletariado. Esta estaba constituida por los obreros que trabajaban en las fábricas y vivían en las ciudades. Los obreros no eran los propietarios de las máquinas que ellos manipulaban. Ellos carecían de control sobre ellas. Estas pertenecían a los patrones o burgueses. Los obreros vendían su fuerza de trabajo a los burgueses a cambio de un salario miserable para ellos sobrevivir. Los niños y las mujeres recibían un sueldo inferior al que recibían los varones adultos. En ese entonces, el trabajo infantil estaba permitido. Las condiciones de vida de la clase trabajadora.
Las condiciones de vida de la clase trabajadora eran muy pésimas en la primera etapa de la industrialización, ya que los trabajadores eran obligados a trabajar largas jornadas de trabajo. Trabajaban hasta 16 horas al día. Las condiciones de seguridad en las fábricas y las minas también eran muy precarias, ya que ellos carecían de seguros médicos y de paro o de vejez. Las precarias condiciones en las que se desarrollaba la vida de la clase trabajadora alentó a la aparición de ideologías que criticaban el capitalismo, propugnaban su destrucción y la búsqueda de alternativas basadas en la igualdad y la solidaridad. Surgieron así diversas corrientes ideológicas como lo fue el socialismo utópico, pero destacaron solo dos por su importancia, que fueron el marxismo y el anarquismo. El marxismo fue la principal ideología que inspiró al movimiento obrero. Fue elaborada por Carlos Marx y su colaborador y amigo Federico Engels. Los proletarios se organizaron en partidos políticos y sindicatos de carácter revolucionario para reivindicar sus intereses y luchar por la desaparición del capitalismo. Los trabajadores, al margen de su nacionalidad, tenían problemas e intereses comunes. Aquello dio lugar a la aparición de asociaciones de carácter internacional, como lo fue la AIT en el año 1864. La huelga fue uno de los recursos empleados como medida de presión para conseguir sus reivindicaciones. La dictadura del proletariado sería la etapa inmediatamente posterior a la toma del poder por parte de la clase obrera. Se creó un estado obrero, el cual, como todo estado, sería una dictadura de una clase sobre otra. En esta clase trabajadora o la clase obrera sobre la clase burguesa. Hasta aquí ha sido nuestra exposición. Espero que les haya gustado y que pasen un feliz resto del día.